Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en una de nuestras transmisiones usted habló de lo importante que es cada día. Cada día juega un papel excepcionalmente enorme tanto en la evolución espiritual de las personas como en la lucha contra el Cerbero, porque si no encontramos la manera de contrarrestar al Cerbero, y si nosotros, todas las personas, no hacemos todo lo que esté en nuestras manos para preservar nuestro planeta y la vida de las personas, entonces es muy probable que nos enfrentemos al escenario de la aniquilación completa. La aniquilación universal es un estado que las religiones llaman la segunda muerte. Y esto sucederá debido al hecho de que todos los recipientes que tenemos hoy en el planeta, nuestra esfera, desaparecerán. Así que hoy me gustaría leer algunos comentarios y preguntas de la gente relacionados precisamente con este tema. No puedo dejarlos de lado. Perdonen, pero la aniquilación es mejor que el infierno, mientras que las puertas del paraíso están tan lejos. Y el segundo comentario. Muchas gracias por una transmisión muy interesante. Querría expresar lo que me dijo mi conciencia y hacer una pregunta, si me lo permiten. Cuando escuché que en caso de cerrar la esfera a todos les sucederá una cosa, el estado de nirvana, es decir, la desaparición en la nada, mi conciencia inmediatamente dijo, no hay nada de qué preocuparse, nadie sufrirá en el estado de subpersonalidad. Es como una subpersonalidad dormida, incluso mejor. La gente simplemente desaparecerá y eso es todo. Y luego continuó en voz baja, puedes hacer lo que quieras. Mi pregunta es, ¿entiendo correctamente que no habrá castigo alguno por los pecados a las personas que viven ahora en caso de cerrarse la esfera? ¿Que la aniquilación es incluso mejor que...? Comprendo que la conciencia les dirá exactamente esto, pero, amigos míos, contéstense sinceramente, tranquilícense, siéntense, piensen y contesten. ¿Qué es lo que sienten ustedes al respecto? Precisamente su percepción a través de los sentimientos. Al fin y al cabo, cada uno de ustedes, amigos míos, siente y comprende que la aniquilación es lo más terrible que puede suceder. Esta segunda muerte, como se dice en las religiones, es algo que temen incluso las subpersonalidades. Y aquí surge una pregunta. Los muertos tienen miedo a la muerte. La subpersonalidad se da cuenta y comprende que está muerta. Comprende que solo hay un desenlace. Pero comprende que ese abismo es lo peor que puede haber. ¿Saben? Les daré una respuesta más sencilla. ¿Cuál es su opinión? Un ser humano es enviado a este mundo. Y es efectivamente enviado. Cuando aparece un recipiente, se le envía un alma del mundo espiritual. Y el mundo espiritual espera el regreso de un ángel. Sin embargo, un ángel no aparece. El recipiente se desintegra y queda una subpersonalidad, es decir, aquella información que se percibía a sí misma como personalidad. Y finalmente, el alma es enviada de nuevo a un nuevo recipiente. ¿Qué ocurrirá con esa información? Mientras tanto, esa información somos ustedes y nosotros. Somos nosotros como personalidades, nosotros. Los que no han ganado la vida. Los que han traicionado a Dios. Al fin y al cabo, estamos desbaratando los planes de Dios. Puesto que hemos desbaratado los planes del mundo espiritual. Puesto que no hemos regresado junto con el alma al hogar desde que el alma nos fue enviada. Díganme, ¿seremos recompensados por ello? Simplemente nos dormimos y ya está. ¿Y todo desapareció? ¿O pasaremos en realidad por el purgatorio? O, por decirlo de forma más sencilla, por la destrucción. Cada uno de nosotros, incluso a nivel de la conciencia secundaria, a nivel de la personalidad, bueno, la personalidad no es emocional, mientras que nuestra conciencia primaria, la que es responsable de nuestras emociones y de nuestra percepción de nuestro propio cuerpo, la parte más emocional y viva en nosotros, está desprovista de esta percepción. Por lo tanto, percibimos este fenómeno como un instante.
Pero incluso en el nivel de la conciencia secundaria, nos damos cuenta de que este proceso es extremadamente duro e indeseable. Si lo consideramos desde el punto de vista de la física, respecto al tiempo, ¿es un proceso rápido o lento? Bueno, aquí hay una multitud de paradojas en el tiempo mismo y en nuestra percepción de este tiempo. Tenemos que comprender que, sí, el proceso de aniquilación de nuestra perspectiva de una persona viva que no ha ganado la vida, sino que vive temporalmente, es decir, las que ahora me están oyendo. Desde esta misma perspectiva nuestra, parece un instante, ¿saben? Incluso desde la perspectiva del universo, la absorción de toda una galaxia por un agujero negro es también un instante, desde la perspectiva del universo, mientras que nosotros somos un microcosmos. Existe un macrocosmos y nosotros somos un microcosmos. Y por procesos internos, somos muy similares a los procesos que tienen lugar en nuestro universo con sus galaxias y sus interrelaciones. Si nos acercamos incluso al nivel cuántico y observamos la estructura del propio ser humano, seremos muy similares. En cuanto a los procesos de aniquilación, ¿saben? Les responderé así. En el nivel de absorción de la materia de una galaxia por un agujero negro, hay una etapa en la que el tiempo casi se detiene. Y para esa partícula de materia que se desintegra, pasa prácticamente una eternidad, pero a nuestro entender es un instante. Por lo tanto, cuando una persona no llega a donde debería, no al mundo espiritual, sino incluso a un estado de subpersonalidad, a este nivel ya está condenada. La subpersonalidad lo comprende perfectamente y lo siente y teme enormemente la segunda muerte. Yo lo compararía con una situación en la que una persona comete algo terrible y un tribunal la condena a ser fusilada. Una cosa es que la condenen a ser fusilada. Sí, da miedo y mucha gente se asusta mucho por ello. Sin embargo, digámoslo así, si el veredicto del tribunal se ejecuta rápidamente, es una recompensa. Mientras que cuando una persona lleva años esperando y comprende que en cualquier momento pueden venir por ella y simplemente fusilarla, ese es el castigo más terrible, aunque mucha gente no lo entiende. Piensan que ¿por qué se retiene a una persona 1 o 2 años más y se le da tiempo extra de vida? En este caso, cuanto más terrible es el castigo, más tiempo se le da a una persona para vivir, porque esta es la etapa más terrible. La anticipación de la muerte. Una persona ya está casi muerta, pero sigue viviendo. Del mismo modo, la subpersonalidad, al encontrarse en un estado en el que no puede dormir, no puede cambiar la situación. Es consciente de todo y recuerda cada momento de su vida. Los experimenta miles de millones de veces. Comprende lo que ha hecho y cómo ha actuado ante el mundo espiritual que le dio una oportunidad y le dio la vida. Es consciente de todas las relaciones causa-efecto y tiene una comprensión de lo que es la aniquilación. E incluso en este estado aparentemente el peor, sabiendo perfectamente lo que es la aniquilación, la subpersonalidad le tiene mucho miedo. ¿Saben? No tenemos nada con qué comparar este estado. De nuevo, lo que puedo dar como ejemplo no corresponde en absoluto con la realidad, pero da al menos alguna comprensión. ¿Saben? Los órganos se imprimen en impresoras 3D. La gente ya ha aprendido a imprimir no solo órganos humanos, sino también todo tipo de artesanías. Y se aplican capa por capa, se reconstruyen. Cuando se imprime un órgano humano, las células se aplican por capas. Pero ahora imaginen el proceso inverso, como estas células se eliminan por capa. Y este proceso de aniquilación es como, ¿saben? Un coche viejo que ha ido a parar al vertedero y que poco a poco está siendo desmontado por piezas. O, de hecho, como un planeta atrapado en una interacción con un agujero negro, cuando se derrumba gradualmente.
Lo mismo ocurre con una subpersonalidad que va a la aniquilación. Este proceso es muy lento para ella. Para la propia subpersonalidad, son millones de años. Es un abismo que nunca termina. Y se le van quitando, poco a poco, las mismas capas, como en un modelo 3D. En este caso, también hay que señalar que mientras estamos vivos, mientras estamos en el cuerpo, nuestro cuerpo es un compensador de muchísimos problemas. Realmente compensa lo que nos da la conciencia secundaria, lo que podríamos experimentar como personalidad, porque la masa de diferentes emociones, experiencias, dolores, sufrimientos debido al trabajo de la conciencia primaria y debido a nuestro cuerpo físico está muy compensada, más del 99%. Muchos de ustedes, amigos míos, desgraciadamente comprenden que, ¿saben? Hay una expresión, dolor mental. Es mucho más terrible que el dolor físico, cuando esa emoción pura te carcome desde dentro como un gusano. Ni siquiera es una emoción, es un estado interior que destruye a una persona. Y ahora, imaginen que ese mecanismo que compensa ese sufrimiento ya no está. Y este es el estado de su personalidad, cuando hay memoria, cuando hay dolores fantasmas. Saben, como en una amputación, no hay miembro, pero los dedos duelen. Lo mismo ocurre aquí. Hay una especie de dolor fantasma en todo el cuerpo. La subpersonalidad siente tanto pesadez como calor y mucho más. ¿Por qué? No hay sistemas sensoriales, pero aquello que los percibía y analizaba se conserva. Y cuando hay un proceso de aniquilación, todo empieza a desaparecer por capas, lentamente, durante mucho tiempo y de forma muy dolorosa. Y la sensación de miedo, miedo real, miedo animal, siempre está ahí. Mientras estamos en el cuerpo, para que no lo sintamos, para que podamos descansar como personalidad, el mundo espiritual, al crearnos, lo organizó de tal manera que durante un tercio de nuestra vida, de nuestra existencia aquí en el cuerpo, estamos en una separación. Es decir, nosotros como personalidades estamos en una separación con nuestras conciencias durante un tercio de nuestras vidas. Y esto es realmente así. Nuestro sueño es un descanso, ¿saben? Es una especie de puesta a cero de los programas. Es lo que nos da la oportunidad de elegir. Después de todo, lo que nos retenía, nos dominaba y provenía de la conciencia antes de irnos a dormir. Después de dormir, podemos deshacernos de ello. Podemos empezarlo todo de nuevo, o podemos seguir sufriendo. Y aquí, la elección es nuestra. Y cuando la gente cree que en el caso de la muerte de nuestro planeta, todos nosotros como recipientes seremos destruidos y como personalidades simplemente seremos aniquiladas. Es decir, ¿saben? Como en un sueño. Entramos en un sueño y todo desapareció. Pero díganme, todos nosotros, como la humanidad entera, que ha traicionado a Dios, que ha destruido todos sus esfuerzos por ayudar. Perdón, diré las cosas como son, diré la verdad. Comprendo que esto no les concierne a muchos de ustedes, amigos míos. Muchos de ustedes están realmente en el camino espiritual y son personas maravillosas. Pero esto concierne a toda la humanidad. Esto es realmente así. Imagínense, se nos enviaron profetas que nos dijeron que debemos estar unidos, que no estamos divididos en naciones o lenguas, que no estamos divididos en nada y que no debemos dividirnos y luchar unos contra otros. Debemos amarnos unos a otros, respetarnos, protegernos y, lo más importante, todos nosotros debemos amar a Dios. Entonces, y solo entonces, cuando nos unamos,
cuando seamos fieles a Dios, ganaremos mucho más de lo que podemos desear para nosotros mismos. Nos advirtieron de que llegarían los últimos tiempos. Y los mensajeros de Alá mismo, el Señor, nuestro Dios, nos dijeron cuando vinieron que llegarían los tiempos, los últimos tiempos, cuando habría el juicio universal. Y nos dijeron muchas otras cosas. Más tarde, sí, las religiones lo han alterado y tergiversado todo, pero hoy somos capaces de dejar a un lado todo lo que nuestra conciencia ha añadido creando una religión a partir de ese conocimiento. Y somos capaces de discernir esas semillas puras que fueron traídas aquí por profetas, mensajeros del mundo espiritual, de Dios mismo. En esas palabras hay verdades sencillas. Amarnos unos a otros, ser fieles al Señor Dios, respetar y cuidar a cada uno de nosotros. Y estamos en los últimos tiempos, sobre los que fuimos advertidos por Dios mismo, que expresó su voluntad a través de nuestros profetas, que dijeron que debemos unirnos, que debemos respetarnos, que debemos cuidarnos los unos a los otros, o, en pocas palabras, debemos construir un mundo de respeto mutuo, de amor. Y lo más importante, cada uno de nosotros debe amar a Dios. Sin embargo, empezamos a amarnos a nosotros mismos, a amar a nuestros reyes, empezamos a cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, y a veces a traicionar incluso a nuestros seres queridos. Mientras que a veces, no a veces, sino a menudo traicionarnos a nosotros mismos. Así que dígame, por todo lo que hacemos y hemos estado haciendo durante todo este tiempo, nos hemos estado matando unos a otros, traicionando y separando unos de otros, solo porque queríamos una banal vida humana ordinaria, la que Satanás nos impuso. Después de todo, ¿qué susurraba Shaitán en los oídos de cada uno de nosotros? Que deberíamos cuidarnos a nosotros mismos, que deberíamos vivir bien, que deberíamos adquirir, construir o hacer algo. Sin embargo, no nos decía que debíamos amar a Dios. Nos decía, en tu religión debes ir a los templos y mostrar tu religiosidad. Pero, ¿acaso amamos a Dios? No. ¿Acaso puede Shaitán enseñarnos a amar a Dios? No. Pero todos nosotros escuchamos a Shaitán en lugar de escuchar a los profetas, en lugar de cumplir la voluntad que Dios mismo transmitió a través de sus mensajeros, a través de sus profetas. Escuchamos a Shaitán. Vivimos y seguimos viviendo bajo el dictado de Satanás. Nuestro mundo se encuentra ahora en una situación en la que se están cumpliendo las mayores profecías, los últimos tiempos, y lo estamos viendo. Vemos la tendencia que el clima está progresando, y por desgracia no hay ni siquiera un indicio de que algo vaya a detenerse. El océano se está calentando, el calor está saliendo de debajo de la tierra, todo se está colapsando. Hay un aumento de diversos cataclismos, y nosotros lo vemos y lo comprendemos. Sí, muchos de ustedes, amigos míos, están intentando informar, intentando cambiar algo. Muchas gracias a ustedes por ello. Muchísimas gracias por sus esfuerzos, por su humanidad. Cuidado, incluso cuidado de ustedes mismos. Porque si te cuidas espiritualmente, cuidarás también de los demás. Pero, ¿cómo se comportan los demás? ¿Acaso se esfuerzan por lograr la unión? No. Hemos violado todo lo que podía ser violado. Y díganme, por esta traición a Dios, por lo que nos hemos hecho unos a otros, y por lo que hemos hecho a nuestros profetas que vinieron a nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué clase de mundo hemos construido? Díganme, ¿seremos recompensados por ello con un simple sueño tras la muerte de nuestros cuerpos físicos? Si nos salvamos el planeta que aún podemos salvar, seguimos haciendo guerras y muchas otras cosas. Ustedes mismos saben lo que seguimos haciendo hoy en día y lo que no hacemos. Díganme,
¿Seremos recompensados por ello? ¿Será tal la misericordia de Dios que toda la humanidad quedará sin castigo? ¿Por qué méritos? ¿Por no escuchar a Dios? ¿Por el hecho de haber estado sirviendo a Shaitán durante toda nuestra vida? ¿Haber sido fieles a Satanás? ¿E infieles a Dios? ¿Por el hecho de que fuimos en contra de nuestros profetas? No cumplimos lo que dijeron ellos, sino que cumplimos e hicimos lo que quisimos nosotros. ¿Es por esto por lo que seremos recompensados? ¿Es por esto por lo que habrá misericordia con nosotros? Sí, a la conciencia le gustaría eso. Pero lo sabe perfectamente, y cada uno de ustedes lo siente. Sin embargo, la conciencia primaria se activa inmediatamente y dice: todo irá bien, el clima volverá a la normalidad, todo será maravilloso, y al mismo tiempo no hace nada. Y nos obliga a vivir como vivíamos, y a veces incluso dándose cuenta cuando hay demasiados argumentos para la conciencia, contradiciendo que el mundo no cambiará y que los problemas climáticos se agravarán. La conciencia empieza a decirnos: bien, si estos son los últimos años de vida, vívelos decentemente. ¿No es así? ¿Acaso dice: vuélvete a tu Señor Dios, porque las puertas al paraíso están dentro de ti? ¿Acaso nos enseña nuestra conciencia a ganar la vida? ¿O nos enseña a convertirnos en una subpersonalidad? Lo que significa pasar por la aniquilación, en cualquier caso. Esa es la cuestión. No se dan recompensas por la traición. Deberíamos ser honestos con nosotros mismos y comprender lo que está ocurriendo. Y deberíamos comprender al menos un poco cómo está organizado el otro mundo, el que no vemos. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros lo sabe, solo que no queremos darnos cuenta, no queremos aceptarlo, pero ante todo, no queremos hacerlo a nivel de nuestra conciencia primaria. Después de todo, allí, en el fondo, lo sabemos. No nos creemos a nosotros mismos, no creemos a los profetas, por lo tanto, no creemos a Dios, que habló de estos tiempos, que habló de la segunda muerte, la definitiva, que destruirá a todos, incluso a los muertos. Sin embargo, no lo percibimos porque no queremos, porque queremos que todo sea como nosotros queremos, porque seguimos siendo niños pequeños en un arenero, que tienen padres que lo tienen que solucionar todo por nosotros. En cuanto, digamos, nos enfadamos o lloramos, nos dan un helado o un pastel. Y cuando crecemos, seguimos lloriqueando y exigiendo a Dios que nos dé lo que queremos, sabiendo perfectamente que no es a Dios a quien lloramos y apelamos, sino a Satanás. Y cambiamos nuestras vidas. Cambiamos el amor de Dios por todo tipo de baratijas, por coches nuevos, buena suerte y éxito. Si disfrutamos de esta vida aquí, entonces después tendremos que responder por ello. Si hemos cambiado la vida eterna por una ilusión, ¿cuál será nuestra recompensa? Respondan con sinceridad. Al fin y al cabo, estos no son tiempos para jugar, no son tiempos para mentirse a uno mismo. Para muchos, todavía hay tiempo y oportunidades de ganar realmente la vida, o al menos la paz. La paz significa muchísimo. Pero lo mejor de todo es la vida. Cuando tienes la oportunidad de ganar la vida, cambiarla por la paz, por la muerte. Sí, es sin dolor, pero es la muerte. Pero es mejor que un simple estado de su personalidad. Y esto debe tomarse en serio, de forma adulta. Hay que salir por fin de este arenero, de estas ilusiones. Hay que dejar de escuchar a la conciencia que te dice que el nirvana es bueno, que el nirvana significa disolución, que es parte del mundo tan todopoderoso, y que tú te convertirás en esa parte. Sí, te convertirás. Solo como un fragmento, como una pieza de recambio, pero dejarás de existir tú mismo.
Y merece la pena pensar seriamente en ello, amigos. Saben, llega un momento en que alguien tiene que pagar por toda la humanidad. Después de todo, aquellas subpersonalidades que vivieron hace miles de años no se han ido a ninguna parte. Aquellos que construyeron, apoyaron y desarrollaron este formato consumista. Los que se burlaron de nuestros profetas, los mensajeros de Dios mismo. Los que rompieron sus pactos. Los que crearon este mundo ilusorio, codicioso, sin principios y bestial. Todos ellos están en nosotros como subpersonalidades. No se han ido a ninguna parte. Y lo que se ha dicho de que habrá un juicio final y una segunda muerte para todos, no está lejos. Y lo comprendemos. Y cada uno de nosotros lo siente cuando es honesto, cuando está libre de Shaitán y puede enfrentarse a la verdad, como adulto y como personalidad consciente. Ese es el punto. Así que espero haber respondido a su pregunta. Es un grave engaño esperar la misericordia de Dios por la traición a Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.